es que los tesoreros en las entidades públicas administran los recursos financieros. Por ejemplo, en las municipalidades, a diferencia de los ministerios, ustedes saben que en un ministerio, pues el Tesoro Público es quien da el presupuesto, ¿no? Y eso está digitalizado, o sea, no es que el Tesoro Público viene y te entrega plata, sino a través del Banco de la Nación, ustedes reciben los recursos financieros todos los meses. Ese es el Estado, ¿no? El Estado para cumplir sus objetivos. Pero un gobierno local, aparte de esta práctica que es muy reducida, los municipios generan sus propios ingresos, ¿no? Los ministerios también, pero en los municipios es mucho más fuerte. Por ejemplo, los impuestos municipales, el impuesto predial, al cabal, al vehicular, a los espectáculos públicos, no públicos, rifas, sorteos, son como 8 impuestos locales. Entonces ahí sí la gente va a pagar al municipio. Por eso cuán importante es que la municipalidad realice convenios con los bancos para que el usuario vaya directamente a pagar. Porque en el Perú existen los SATs, ¿no? Los sistemas de actualización tributaria, que esto operan con los municipios, que es prácticamente su SUNAT, ¿no? Es como una SUNAT. Entonces, yo voy a esa entidad y pago. Y ya evito, pues, que el tesorero tenga tantos riesgos, ¿no? Pero esa es la verdad, María Serna. Sí hay casos, y como les he comentado, hay casos en los cuales le han asaltado al tesorero, ¿no? Sí, eso se ha salido. Hay de todo. 4. Funciones de los responsables de tesorería y de administración. Dictan normas y procedimientos internos. Entonces, pregunta sería, a ver, díganme ustedes ejemplos de tipo de directivas internas que emiten las entidades públicas desde el enfoque de tesorería, no de personal, no de abastecimiento, no de contabilidad, solo tesorería. ¿Qué directivas internas? Ejemplo, tenemos una directiva para viáticos, tenemos una directiva para caja chica, tenemos una directiva para el manejo de los encargos internos, tenemos una directiva para el pago menores a 8 unidades impositivas tributarias. A propósito de la UIT, hoy día ha sido publicado en el diario oficial El Peruano el monto de la unidad impositiva tributaria para el ejercicio 2021. ¿A cuánto asciende? ¿A cuánto asciende? Este año eran 3.300 soles, o es, ¿no? Este año es 3.300 soles. Para el próximo año, ¿cuánto va a ser? Perdón, 4.300, disculpen, estoy pensando en otra cosa. Actualmente es 4.300 soles. Para el próximo año va a ser 4.400, ¿ya? 4.400 soles. Entonces, así va a ser. Bueno, y cada año sube, pues, ¿no? Sube este indicador que nos permite, para efectos tributarios, incluso laborales, hacer muchos cálculos. Bien, entonces, ok, María, gracias por tu comentario. Por lo tanto, ¿qué directivas debe hacer? Una directiva para la realización de pagos menores a 8 UITs, que son los pagos directos, ¿no? Es decir, en el Perú, hasta 8 por 4, 32.000, más o menos 35.000, casi como $9.000, como 9.000 son pagos directos, aproximadamente, ¿no? Es un promedio. En caso contrario, hacemos proceso de selección. Muy bien, así es, Ros. La UIT vale 4.400 para el próximo año, correcto. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo podríamos hacer una directiva. Y se me ocurre otra, por ejemplo, una directiva para el manejo y control de las cartas fianzas. Ustedes saben que las cartas fianzas que se trabaja con los proveedores y con las MIPES, con las micros y pequeñas empresas, ojo, en el Perú una micro y pequeña empresa son aquellas entidades que sus ingresos son mayores a ¿cuánto? Estamos hablando de 130 UITs hasta 1.700, ¿no? O sea, casi 8 millones de soles. Y casi 600.000 a 8 millones. En ese lapso se considera a una micro o pequeña empresa. Ya, ellos, por ejemplo,
de acuerdo a las normas, a la ley 28.015, que es la ley justamente de la MIPES, en el artículo 21 señala que cuando una MIPE participa en un concurso con una entidad pública, ellos no presentan carta fianza. Ellos no presentan carta fianza, sino que ellos optan por una modalidad de que la entidad le descuenta el 10% del monto del contrato, pero ese 10% es una garantía, es decir, yo no la puedo disponer, queda como una garantía. Y cuando el proveedor cumpla con todo, ¿qué hacemos con la garantía? Se lo devuelvo, porque y contablemente es un pasivo, no es ingreso, por favor. ¿Por qué les comento esto? Porque hay casos en los cuales los tesoreros, por no hacer controles internos, por no hacer conciliaciones bancarias, esta también es otra directiva, directiva de conciliaciones bancarias. ¿Qué hacemos con los sobrantes, con los faltantes? Es todo un tema, tesorería. Entonces, en el caso les estaba comentando de las conciliaciones bancarias, ahí tendrían que registrarse todas las operaciones que la entidad las ha recaudado y que las ha pagado, ¿no? Pero esa es una responsabilidad, emitir directivas sobre conciliaciones. No puede ser porque un tesorero no haga conciliación bancaria, por favor, eso sí, los que trabajan en el sector público y tienen a su cargo tesorería o están dentro del área de tesorería, deberían conciliar. Se concilia. Si usted no concilia, caramba, ¿qué decisiones financieras vamos a tomar? O sea, no se sabe cuánto tiene el dinero. Y hoy día empezamos la clase con una práctica explicándoles cuál es la diferencia entre el saldo financiero y el saldo presupuestal, que son dos cosas distintas. Y eso tiene que ser conciliado también con tesorería. O sea, tesorería tiene mucha labor que hacer, muchas directivas internas que implementar, ¿ya? Y entre otras, entre otras que puede haber. Por ejemplo, ahora por la pandemia, he visto algunas municipalidades que se han organizado y que han emitido directivas sobre flujos de caja proyectados. Les comento, por ejemplo, el SAT, no les digo el nombre, pero un SAT llamó, ¿no? Diciendo de que no tenía dinero, que la población no había pagado los impuestos por la pandemia, es evidente, y que no tenía recursos. Y ellos consultaban diciendo, ¿puedo pedirle al Tesoro Público dinero? Porque no tenemos, no sabemos cómo vamos a pagar la planilla a nuestros trabajadores. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hemos dicho es, carambas, esto no nos compete a nosotros, ¿no? Y yo no dudo que el Tesoro Público le dé recursos. A razón de eso es que muchas entidades internamente han diseñado lineamientos, directivas sobre flujos proyectados de caja. No del flujo efectivo, que lo maneja contabilidad, sino flujos de caja proyectados, semanales, quincenales, mensuales. Un flujo de caja proyectado tiene una estructura: ingresos, proyección de gastos y los posibles saldos. Así de sencillo. Entonces usted proyecta el comportamiento. Ese le permite saber qué gastos voy a comprometer en el futuro, ¿no? Es decir, cuando hacemos un gasto, no solamente debemos ver la parte presupuestal. Puede estar presupuestado, pero si no hay plata, ¿cómo le pagamos? Y la vez pasada un tesorero me decía, ¿cómo hago? Porque el jefe de presupuesto está que certifica, pero no hay dinero, decía ella. ¿Cómo le hago entender? Me decía la tesorera al amigo de presupuesto que no hay dinero para pagar. Y él está certificando. La certificación presupuestal significa asegurar la existencia de recursos presupuestales. Está bien, puede haber estado presupuestado. Y recordemos que el presupuesto se preparó mucho antes de la pandemia. Pero la realidad es que no hay ingresos. ¿Y cómo se va a pagar? Y la tesorera tenía esa preocupación. ¿Qué hago? Decía. Mándale un documento, dile que no hay recursos. Porque si no, luego cuando hacen el contrato y el proveedor cumpla con todo, y cuando no se le pague, va a haber juicios a tu entidad por incumplimiento de pago. ¿Y dónde está el tesorero? ¿Qué hizo el tesorero? Entonces, para evitar todo eso, miren, una serie de normas. Y las directivas deben ser sencillas, precisas. No tenemos por qué ponernos la soga al cuello, ¿no? Directivas que sean accesibles. Obviamente, teniendo en cuenta el marco general que el Tesoro Público emite para las normas de tesorería.
A ver, María Serna dice, aquí en estos casos, ¿audita o no auditan al tesorero? Fíjate, María, que desde el punto de vista de la Contraloría General de la República existen tres tipos de auditoría. La auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño. Entonces, la auditoría financiera es los estados financieros, esa es contabilidad. Pero en una auditoría de cumplimiento es básicamente a cualquier área que está verificar si están cumpliendo o no con todas las disposiciones que emite su ente rector. Entonces, claro está también que la Contraloría, pues al momento de hacer sus trabajos, de su labor, este servicio que hace de control posterior o el control previo, o el concurrente, lo que fuera, que son los servicios que tiene la Contraloría, generalmente esto va a las entidades grandes. No visita pues a un municipio que tiene 5 millones en su presupuesto. Va a un ministerio que tiene 5.000 millones, 7.000 millones en su presupuesto, ¿no es cierto? Entonces ahí está el tema. Por eso es que muchas municipalidades se confían, porque nunca llega a la Contraloría, nunca llega a auditoría. Entonces trabajan como quieren. Y ahí sí yo comparto eso, tu preocupación, María Serna. Y es más, miren, a ver, los municipios distritales, en las provincias incluso sí hay un representante de la Contraloría, ¿no? En las provinciales, pero en los municipios distritales no, no siempre, y hay algunos tan alejados del país, en lugares tan recónditos, que se encuentran a 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde nadie quiere trabajar, y la municipalidad la manejan en otra sede. Entonces ahí nunca llega la Contraloría, ¿no? No llega, pero no se confíe en eso. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más hace Tesorería y Administración, no? Mantiene las condiciones que permitan el acceso al CIAF de los recursos públicos para el registro de la información correspondiente. Bueno, sabemos que el CIAF es el medio oficial de la información financiera, presupuestal y complementaria en las entidades del sector público. Otra función, implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los fondos públicos, que comprenden arqueos, justo lo que estamos hablando, los flujos financieros y valores, cartas fianzas, pólizas de caución, todo eso, las conciliaciones bancarias, ¿no? Las cartas fianzas y demás acciones. O sea, está en tu norma. El artículo 6 te dice claramente todo las que son tus responsabilidades. O sea, hay trabajo, amigos tesoreros. Ser tesorero no solamente es pues ir al CIAF y hacer un pago y punto. No, detrás de eso requiere una serie de directivas que tú tienes que implementarla, analizar la información financiera, hacer conciliaciones bancarias, tener un control de todas las cartas fianzas, salvaguardarlas, y cada vez que hay arqueos tienes que hacerla. Tú en tu condición de tesorero también deberías hacer arqueos de caja a todos los que trabajan en ventanilla, al que maneja la caja chica, también tienes que hacer, es decir, al año 12 actas por lo menos de haber ejecutado tus arqueos de caja mensual. ¿Se hace? Bueno, los ministerios sí lo hacen porque al frente tienen a la Contraloría, ¿no? A un representante de la Contraloría. Pero los municipios alejados del país, a veces es un olvido, ¿no? Es un olvido. Así es. Y esto, amigos, es, yo diría, quizás lo más complicado que tiene este decreto legislativo para un tesorero. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo implemento la gestión de riesgos fiscales? Si ustedes me preguntaran, yo diría, oye, la verdad no sé, tenía que conversar con un economista para que me explique cuáles son los riesgos económicos, externos o internos que financieramente se puede pasar. PBI, tipo de cambio, crecimiento económico, tasa de inflación. Entonces, todo eso tengo que hacer. Eso es lo que me dicen. Entonces, si yo fuera tesorero, bueno, no lo soy, pero yo diría, yo mandaría un documento al Tesoro Público y le diría, en mérito al artículo 6 del decreto legislativo 1441, ¿cómo implemento la gestión de riesgos fiscales? Que den pautas. Porque si viene un auditor, ¿qué te va a decir? A ver, artículo 6,
dime, ¿cómo has implementado la gestión de riesgos? ¿Qué te vas a responder? Porque así son los auditores. A veces cogen un artículo y sobre eso quieren ver qué se hizo, ¿no? Bueno, una cosa es jugar el partido y otra cosa es ser espectador, ¿no? Ser espectador es fácil, pero jugarse el partido es difícil. Ahora, acá el tema, el incumplimiento de estas funciones del cual estamos hablando, fíjense, ustedes saben que en el sector público hay 3 tipos de responsabilidades: la responsabilidad administrativa funcional, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. ¿Cuándo hay responsabilidad civil? Por ejemplo, cuando yo genero daños económicos al Estado, esa es una responsabilidad civil. ¿Cuándo es una responsabilidad penal? Cuando yo he cometido un delito. ¿Y cuándo es una responsabilidad administrativa? Cuando yo no cumplo las normas de mi ente rector o no cumplo mis funciones que me han asignado. Entonces, fíjense que un tesorero podría ser juzgado bajo estos 2 esquemas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a la que hubiere lugar. Así que cuando el alcalde te presiona para hacer un pago, amigo tesorero, piensa en esto, piensa en tu familia. Muchos servidores públicos en el Perú han terminado en la cárcel. Tenemos presidentes de la República, expresidentes en la cárcel. Entonces, mucho cuidado con lo que estás pagando. Date tu tiempo, revisa la documentación. No te vas a arrepentir de hacer un buen trabajo eficiente, pero cuando pagas algo que tú crees que estás pagando algo incierto, donde no hay sustentos y que todo te van a regularizar, piénsalo bien, piénsalo bien. Yo les comento lo siguiente. Hace poco, antes que empiece la pandemia, bueno, es relativamente poco tiempo, ¿no? Llegó un caso a la Dirección de Contabilidad en el MEF, en el Ministerio de Economía. Llegó un caso de un municipio ubicado en el norte peruano, ¿ya? Les voy a decir el departamento, pero no la municipalidad. Lambayeque, ¿ya? El departamento o la región de Lambayeque. ¿Qué pasaba? Decían de que en un registro CIAF aparecía, en el CIAF usted físicamente abría el sistema y aparecía un ingreso. Decía, ingreso por la suma de 800 soles. Y estaba la fase del determinado y la fase del recaudado. En el CIAFA aparecía el ingreso. Ah, excelente. ¿Ya? O sea, cualquiera que mirara eso decía, ah, es un ingreso, ¿no? Ya, ¿qué había pasado? En ese mismo registro que físicamente usted podía ver como un ingreso, previamente habían hecho un gasto, compromiso, devengado y pago en el CIAF por la suma de 15.000 soles. ¿Cómo han cambiado eso? ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo ha sido posible eso? Porque eso es imposible. Imposible para uno que no sabe tablas, que no sabe informática. Pero para un informático, para alguien que ha trabajado en soporte técnico del CIAF, eso es como tomarse una Inca-Cola, ¿no? Como tomarse una Inca-Cola con un sanguchito. Pero habían hecho ese cambio. Y usted miraba y la operación, caramba, era un ingreso pero real, pero no era eso. Se trataba de un gasto. Era un gasto que no figuraba ahí, no figuraba. Entonces, ¿cómo se enteran cuando hacen la conciliación de operaciones IAF? Ustedes saben que mensualmente el contador, antes de cerrar la información financiera presupuestal, concilia con el Oracle, ¿no? Con la base de datos del MEF, si toda la información es igual. Y si hay diferencias, caramba, tenemos que arreglar eso, porque no puede haber diferencias. Usted no puede tener una información y el Estado tener otra. Tiene que ser igual. Y ahí salta eso, ahí salta. Se hicieron las denuncias correspondientes y la Fiscalía justamente mandó, ¿no?, que nosotros diéramos una respuesta. ¿Ese registro de qué es? ¿De un ingreso o un gasto? Y en la base de datos pues decía, es un ingreso. Entonces se reportó al fiscal diciéndole que ese registro CIAF al cual le estaba pidiendo información se trataba de un ingreso y no de un gasto. Habían retirado 15.000 soles con la firma. En el CP aparecía ya en la investigación que nos hicieron llegar el comprobante de pago, pero ni más ni menos el mismo que se utiliza para cualquier pago. 15.000 soles a una empresa. Al final había resultado ser el cuñado de un funcionario público. ¿Ya? Complicado.
Ya saben, entonces, las responsabilidades que genera eso, ¿no? Civil o penal, etcétera, etcétera. ¿Qué hace un tesorero en el sector público? Antes solamente gestionaba los ingresos y los gastos, ¿no? Y los pagos, perdón. Gestión de ingresos y gestión de pagos. Pero ahora se ha incluido este punto, ¿ya? Se ha incluido este punto, que viene a ser la gestión de liquidez. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa la gestión de liquidez? Justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Yo tengo que asegurar que la entidad tiene los recursos para hacer pagos. Es muy triste cuando se da el caso ¿no? Al proveedor le han dado la buena pro, él cumplió con todo su trabajo, pero no hay plata para pagarle. Y bajan a la sede diciendo, señores, me tienen una deuda, me deben, no me pagan, por favor. Yo pensé que eso ya había muerto. Yo cuando era joven y empecé a trabajar en el sector público, sí, escuchaba esto, que no me han pagado 3 meses, me deben 2 meses, no me han pagado mi sueldo 6 meses, escuchaba a muchos ingenieros eso. Pero hoy en día ya no hay eso, se acabó. Si alguien cumple en forma más rápida en pagar inclusive los sueldos, es el Estado peruano. Bueno, al menos los sueldos, porque como son contratos con terceros, hay una serie de pasos, ¿no? Fechas, vencimientos, la conformidad y los plazos, ya. Pero en el tema de remuneraciones, no hay retraso en el sector público. Todos cobran en forma anticipada. Comenzamos el 21, 19 de cada mes y el 27 estamos terminando todas las remuneraciones. ¿No es cierto? Entonces, ojalá que sea así, ¿eh? Sería triste ahora en Navidad. Yo conocí un gerente que le gustaba pagar el 31 de diciembre y encima todavía con cheque. Y el cheque les entregaba a las 3 de la tarde cuando el Banco de la Nación ya había cerrado todo. Qué malo, ¿no? Así no es la cosa, ¿no? Esto debería manejarse bien. Se puede, después de todo, un trabajador genera derechos laborales y si él renuncia o ya no regresa, entonces se puede descontar de eso, porque le hemos hecho un pago, como un pago a cuenta. Así es, amigos, ¿ya? Bueno, pero la gestión de liquidez pues significa hacer su flujo de caja proyectado. Estas son las fuentes de financiamiento que manejamos en nuestro país. Ya tenemos 5 fuentes de financiamiento, este es el ADC de las finanzas públicas, se debe saber todo esto, con sus respectivos rubros, ¿no? Aquí están las 5 fuentes. Tenemos los recursos ordinarios, 2 recursos directamente recaudados, operaciones especiales de crédito, que son los préstamos bancarios, las donaciones y transferencias, y los recursos determinados, ¿ya? Aquí están todos sus rubros, la 00 RO, la 09 RDR, y así sucesivamente. Esto es lo que gestiona Tesorería. Esto está en el presupuesto, pero ya les he dicho, quien estructura el presupuesto, quien le da vida al presupuesto es Tesorería. Presupuesto sin dinero es una planta sin agua, muere. Ya, ahora vamos al tema de la cuenta única del Tesoro Público. ¿Cómo funciona esto? Y a ver, esto funciona de la siguiente manera. El Tesoro Público es como un banco, les dije, ¿no? El Tesoro Público lo que quiere es centralizar todo el dinero de todo el Perú, de todas las entidades, que a la fecha la tiene así, ¿eh? Entonces, cuando usted le dice, ¿tiene su presupuesto tantos millones? Correcto, virtualmente tiene tantos millones. Pero realmente quien tiene su dinero es el Tesoro Público. El Tesoro Público es el que tiene el dinero, ¿cierto? Así que ellos son los que, conforme usted va devengando en el sistema, el Tesoro autoriza al banco para que pueda disponer de esos recursos, para que puedan pagarse. Entonces, hoy en día, fíjense cómo funciona en el Perú esto. Una entidad pública puede recaudar dinero en cualquier banco del sistema financiero peruano, no solamente Banco de la Nación, puede ser la banca privada, el Banco Scotia, el Banco Continental, el Banco Interbank, el Banco Pichincha, el Santander, el GNB, el Scotia, el Comercio, Saga Falabella y el Banco Falabella y tantos bancos, correcto. Usted puede recaudar dinero ahí, correcto, recaudar, ¿eh? Recaudar. Pero si quiere gastar, ese dinero no puede pagar de la cuenta bancaria privada.
no puede, está prohibido. Si quiere gastar, tiene que traer ese dinero a la cuenta del Tesoro Público que está en el Banco de la Nación y que se le llaman subcuentas del Tesoro Público, porque son cuentas que provienen de esta cuenta principal. Y ahí recién se paga. Así manejamos. Ese es el principio de la fungibilidad. Y eso lo aplican en Chile, lo aplican en otros países de la región. No sé cómo será en Guatemala. Sería excelente que nos compartas, mi estimado amigo, que nos sigues acá en las clases, ¿no? Si tienes información de cómo manejan, por ejemplo, en Guatemala, en la República de Guatemala, estas operaciones de pagaduría, igual, ¿no? Podrías comentarnos. Wilson Peter Reyes Pacheco. ¿No, Wilson? O cualquier asunto relacionado a la tesorería, ahí tienes libremente el chat para poder informarnos, ¿no? De cómo se maneja ya las finanzas públicas. Listo. Ahora, fíjense, estas cuentas que les estoy hablando en el Banco de la Nación son inembargables. Son inembargables. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué inembargables? Porque el Tesoro Público tiene tu plata. La SUNAT no le puede embargar al Tesoro Público. No puede. Pero si tenemos el dinero en una cuenta corriente, ¿se embarga o no se embarga? Claro que sí. Es más, en un banco yo pago comisiones, pago portes, pago servicios bancarios. Pero cuando son cuentas del Tesoro Público, más bien yo voy a generar saldos, voy a rentabilizar ese fondo que tengo ahí. ¿No? Esa es otra diferencia. En una cuenta corriente pagamos servicios bancarios, pero en las cuentas del Tesoro Público más bien vamos a ganar intereses. ¿Ya? De eso se trata. Ahora, ¿cuál es el monto límite para gastar? Es decir, ¿hasta cuánto podemos gastar? Y ojo, hoy día curiosamente yo tuve una presentación en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy día me tocó participar en una charla de 3 a 5 de la tarde, de 3:30 a 5:30. Y justo he hablado sobre los saldos de balance, ¿no? Tanto financieros como presupuestales. Ustedes saben que el Ministerio de Economía, durante 12 sesiones, que ya estamos en la 11, hoy día cumplimos la 11, todos los martes y jueves hemos desarrollado eventos gratuitos para todos los contadores del Perú, ¿no? Entonces y justamente hoy día había tratado este tema, ¿no? A diferencia de esta charla donde sí puedo conversar con ustedes, ¿no? Carambas, ahí sí es distinto, porque está comunicaciones del MEF y me dice, habla, y yo empiezo a hablar solo, ¿no? Por eso es que he tratado de llevar a mis diapositivas algunas casuísticas, les he llevado el tratamiento contable, ¿no? A fin de que puedan entender, ¿no? En esas 2 horas. Que resulta cansado, porque como te digo, tú solo hablas y hablas. En cambio acá, pregunta y es distinto, ¿no? Oscar, ¿has estado, Oscar, en la charla hoy día? Oscar Parisueña. ¿Estuviste en la charla del MEF? Hoy día de 3:30 a 5:30. ¿Participaste, Oscar, hoy día? Entonces, justamente les estaba hablando de ¿cómo se llama? De esto, ¿no? De cuál es el monto que yo debo de vengar. ¿Hasta cuánto debo de vengar? Eso es lo que estábamos aprendiendo hoy día. Y yo les explicaba a los seguidores, que han sido más de 500 personas, y en las redes sociales hemos pasado a las 1000. Entonces, resulta pues que no es el presupuesto quien manda al devengado. O sea, no porque está presupuestado yo debo pensar que debo de vengar. No, sino que la ley de equilibrio financiero en el Perú, te dice, si tú quieres devengar, tu límite del devengado es el monto de tus ingresos. Es tu asignación financiera, son tus recursos que el Tesoro Público te entrega, ¿no? Entonces, ese es un tema. Por eso yo digo, para mí, es mi opinión personal, para mí, al momento que se toma la decisión del gasto público, más importante que el presupuesto es el tesorero. En serio, amigos, seguramente muchos me van a cuestionar.
Sí, ¿cómo eso? ¿Dónde dice? ¿O quién dice eso, no? Les soy sincero, porque el presupuesto es un plan de números, es un papel organizado de puros números, ¿no? Ingresos y gastos, equilibrio presupuestal, ingresos y gastos, correcto. Y la norma me dice, nunca el gasto puede ser mayor al ingreso. Así que si tú tienes gastos que hacer, tienen que estar cuantificados en el presupuesto. Muy bien, pero este presupuesto que tiene dos elementos de ingresos y gastos, se alimentan de la información financiera. ¿De qué me sirve tener presupuesto sin dinero? Cae, no sirve. Entonces, y muchas entidades hacen presupuestos ficticios, presupuestos irreales, que no coinciden la realidad con nada. Por eso es que las entidades públicas hacen cientos y cientos de modificaciones presupuestales. Hacer tantas modificaciones presupuestales, eso es evidencia que no hay planificación. No hay planificación. Les dolerá que escuchen esto, pero esa es la verdad, amigos. Si uno, es cierto, puede haber modificaciones personales, sí, pero no pues 400 modificaciones, no 100 modificaciones, 680 modificaciones que hace una municipalidad pequeña. ¿Y quién hizo el presupuesto? Entonces, ese es el tema. O sea, para mí, tesorería debe participar, debe estar presente en esas reuniones de gabinete donde discuten el presupuesto público. El tesorero es que dice, señores, ese gasto no va. Podrá estar presupuestado, pero si no hay plata, ¿no es cierto? Ese es el tema. Entonces, a ver, vamos a las preguntas. Osvaldo Mostacero León dice lo siguiente. Deseo su opinión. ¿Es recomendable programación de pagos en dos oportunidades en el mes 15 y 30 o primer día hábil siguiente del mes en curso? A ver, es recomendable que la programación de pagos en dos oportunidades, o sea, una obligación, Osvaldo, si te entiendo, se va a realizar en dos pagos, uno en la quincena y otro a fin de año, a fin de mes, ¿no? O primer día hábil siguiente del mes en curso, dependiendo, ¿no, Osvaldo? Dependiendo de qué trabajo hace, dependiendo. Pero si es un trabajo, por ejemplo, que implica un tiempo prudencial, podría ser cada mes. Es el tema de las obras públicas, por ejemplo, ¿no? Las obras públicas, las valorizaciones que presentan los postores, las valorizaciones son mensuales, ¿no? Y el pago, por lo tanto, va en forma mensual. Y en general casi todos los servicios, ¿no? Por ejemplo, servicio de alquiler de locales, renovación de softwares, licencias distintas, el contrato de limpieza, el contrato de los seguros de los vehículos, ¿no? Generalmente es mes completo. Es mejor mes, porque el mes como que suena mes cumplido, mes pagado, ¿no? Hacerlo quincenalmente, bueno, va a depender de qué tipo de pagos en todo caso, ¿no? ¿Qué es lo que se está pagando? ¿No? Listo. Pero la recomendación es mensual, pues. ¿Con qué fecha lo hacen el informe y la conformidad en el caso de trabajadores de locación de servicios en diciembre? Buena pregunta, Oscar. Oscar Parizueña. Te decía, Oscar, si habías participado ya en el evento del MEF. ¿Ya? No sé si habías participado. Ya, muy bien, buena pregunta. Mira, Oscar, a diferencia de las remuneraciones, que sí, obviamente ahora los sueldos ya empiezan esta semana, ¿no? Ya, claro, estamos 15, el lunes ya empieza, ¿no? Esta semana ya empiezan a pagar, claro, en lo de diciembre. Pero cuando son trabajadores que están en locación de servicios, esto es un tema distinto, ¿no? Porque el servicio se paga de acuerdo a la contraprestación. Es decir, tú me das el servicio, yo te pago. Y si no cumples el servicio, no te puedo pagar, porque necesito la conformidad. Entonces, esto es recurrente en todo el país. Entonces, eso ya es muñeca del gerente, esa es muñeca del administrador. Si sabes que es diciembre, no creo que a ti creo que a ti, administrador, te gustaría llegar a tu casa en Navidad teniendo hijitos y no llevarles nada, un panetón, ¿no? Una chocolatada navideña. No creo. Entonces siempre piensa y ponte en los zapatos de todos. Esa persona que trabaja bajo el mecanismo de locación de servicios y que a veces están por años en el sector público sin meterlos a planillas. A propósito, el Congreso de la República ha aprobado la eliminación del régimen CAS. A partir de ahora para adelante, ya no más contrato CAS. Vamos a esperar cómo se va a reglamentar todo esto. ¿Qué se supone con nosotros? En función a la edad y en función al tipo de servicio que tenemos en el sector público,
al parecer todo indica que vamos a ir al régimen de la 276 o al régimen 728. Claro que nos conviene la 728, por el tema de las gratificaciones en julio y diciembre, ¿no? Porque ahora en Navidad, mientras que el Congreso de la República, SUNAT, Contraloría, se lleva un sueldo más, la mayoría del sector público, la Policía Nacional, los médicos, los profesores, llevan 300 soles de aguinaldos. Nada más. O sea, más o menos $80, ¿no? De aguinaldos. Poco, pues. Menos, inclusive. Claro, mucho menos. 8 por 3, sí, más o menos. Entonces, Oscar, yo te decía, esa es muñeca del administrador. Si tú sabes que es diciembre, caramba, yo como administrador pues te contrato y te digo, mira, te contrato para que tu entregable sea del 1 de diciembre al 21 o 22. Me entregas el 22, ese día damos tu conformidad, o al 20 en todo caso, para que se te pueda pagar electrónicamente o virtualmente a tu cuenta, ¿no? Entonces ahí pero es una decisión de la entidad. Y claro está que en locación de servicios, mientras no se cumpla con el servicio, está prohibido cualquier pago en forma adelantada. Pues esa es muñeca de la administración, ¿cómo lo maneja diciembre? Yo he visto un caso, por ejemplo, o sea, le dicen, no, mira, te hago un contrato del 1 al 20 de diciembre. Tú cumples, ¿ah? Ese es en el contrato, pero le vas a pagar, pero tú sabes que internamente lo puedes manejar, ¿no? Claro que si el Ministerio de Trabajo detecta que está trabajando bajo una situación subordinada, puede denunciar, ¿no? Pero es un tema de cómo lo maneja cada administración. Yo fuera administrador, honestamente es diciembre, los otros se van de vacaciones, tú no tienes derecho a nada porque eres servicio no personal. Entonces, vamos, presenta pues tu regalo el 20. Deberías sacar un contrato a 20 días y te pago todo el mes. Solucionado. Y en enero arrancamos y todo. Pero hay administradores que se hacen problemas, yo no sé por qué. Como si el recurso fuera de él, ¿no? Es cierto, administramos recursos, pero es un mes especial, o sea, es un mes distinto, ¿no? Wilson, eso tiene relación con el POA, que interviene en varios sectores. Así es, muy bien, Wilson. Así es, ¿no? El plan operativo, claro. Ok, excelente. María Serna nuevamente dice, entonces la contratación depende a criterio del empleador, ¿o te refieres que dependerá al nuevo régimen? No. O sea, solo en este caso de diciembre, ¿no? Me refería al contratar a una persona por servicios no personales. Porque si no, pues llega Navidad y se queda sin pago. Se queda sin pago hasta el 31 de diciembre o el siguiente ejercicio. ¿No? Claro. Solo diciembre. Ahora, es raro también que te contraten por un solo mes, ¿no? Lo correcto creo que te contratan por varios meses, pero si aún fuera así, entonces, ni hablar. ¿Ya? Pero eso lo manejan internamente. Listo. Ya. Vamos a la siguiente. Vamos a ver. Ya, miren amigos, yo tenía programado exponer hasta este 9:20 y dejar estos minutos para preguntas y respuestas sobre los temas que hemos hablado. Así que yo voy a dar pase a ENCAP para que ellos puedan, igual a través de este medio, recibir más preguntas y yo estaré estos 10 minutos al tanto, ¿ya? Listo. Juan, te doy pase entonces. Listo, muchas gracias, doctor Marlon. Así que vamos a entrar a la ronda de preguntas. Así que los que están conectados, es el momento de que puedan ustedes escribir en los comentarios de esa transmisión para poder trasladar las preguntas al doctor Marlon. ¿Ya? Así que mientras ustedes inician con las preguntas, y bueno, hemos visto también que han estado participando por aquí, aprovechamos también mencionar acerca del curso del día de hoy, el tema gestión de tesorería gubernamental y para la certificación inmaterial, pues pueden escribir a través del WhatsApp, al 951-4288-84, ¿ya? Para la certificación inmaterial, para que puedan postular de manera exitosa las diferentes convocatorias. Bien, vamos a leer algunos comentarios. Doctor Marlon, ¿ha estado respondiendo hoy algunas preguntas? Sí, todititas, hasta esta última de María Serna, toditas las hemos, todas las hemos comentado, absolutamente todas.
Genial. Osvaldo, ahí Osvaldo también hace, ¿no? Le pide su opinión Osvaldo Mostacero. Vamos a Sí, de todas maneras leer. también, Bien, sí, ¿no? sí, Ah, genial. sí lo vi, también lo vi, todititas, Ahí está, todas, genial. todas. Entonces Wilson también creo que está, Wilson es de, ayer también estuvo participando, Wilson de Guatemala. Así es. Así, así es, Wilson. Saludos también para Wilson, para Oscar, para los que están conectados el día de hoy. Si tienen alguna pregunta adicional, recuerden en estos últimos minutos estamos ampliando la ronda de preguntas, así que pueden comenzar a escribir, ¿ya? Entonces, mientras ello, ajá, ahí está. Gracias por el curso, menciona Eduard Luisidio, dice Cusco. Saludos también a todos los que están conectados. Aprovechamos en todo caso, doctor Marlon, coméntenos sobre algún cambio que se pueda dar en el tema de tesorería para el año que viene, el año 2021. Ya, sí, justamente esto. Ah, perfecto. Ahí Ah, está, mira, ¿no? María. A ver, leemos la. Sí, adelante, Juan. A ver, María Serna dice, yo vivo en Santiago, pronto me iré a Perú y quiero interiorizarme en el funcionamiento del sistema. Dice, no, yo soy ingeniera en administración de empresas, pero me he desarrollado en el área contable, cosas de la vida. Bueno, sí, pasa bastante, ¿no? A veces por circunstancias vamos ingresando a otras áreas. Ujú, exacto. Ya, muy bien. Gracias, Juan. Justamente, María, a razón de tu comentario, y justamente también quería conversar de eso. Actualmente, por ejemplo, dos cositas, ¿ya? Dos cosas que se vienen a futuro en el tema de tesorería en el Perú. Y justamente a razón de unas consultorías que el Estado está haciendo, ¿no? Y mira, coincidentemente, es parte de un equipo chileno el que está haciendo la consultoría. Dos cositas. En nuestro país, cuando se realizan comisiones de servicios, los viáticos, el porcentaje que se le otorga a un servidor público está establecido. Es decir, un funcionario público, servidor público que sale en comisión, de acuerdo al Decreto Supremo 007-2013, Economía y Finanzas, le corresponde 320 soles por concepto de viáticos. ¿Ya? Estamos hablando de cuántos dólares aproximadamente. A ver, para que tengan en cuenta tanto nuestro amigo de Guatemala y también nuestra participante voy a sacarlo acá, nuestra participante también que está de Chile, ¿no? Por ejemplo, 320 soles, 320 soles, hoy día el dólar ha estado 3.60, bajó un poquito, y ahora estamos hablando de 88 dólares aproximadamente. Ya, ese es el monto que le corresponde a un trabajador público por concepto de viáticos. ¿Ya? Eso está normado. Y si es ministro o alcalde, gobernador, presidente de la República, viceministro, secretario general, 380 soles, un poquito más. Entonces, cuando rinden, esta persona sale en comisión, obviamente presenta sus comprobantes de pago, como por ejemplo las facturas, como prueba, ¿no?, de que ha gastado en alimentación, hospedaje, y también se le permite el uso de una declaración jurada, donde no haya sido posible obtener documentos, puede hacer una declaración jurada. Perfecto. A veces la persona, digamos, recibió 320 soles y gastó 315, 310, 312, 312.20, 311.95 y tiene que devolver un monto de 5 soles, 7 soles, 12 soles, 15 soles. Y lo cierto es que es todo una tragedia. Revisan los documentos, le observan y tiene que ir al banco para hacer el depósito de 5 soles y a veces un taxi resulta más caro, o el funcionario público que está revisando la liquidación tiene que dejar de hacer su trabajo para ir al banco, hacer cola y hacer el depósito de esa devolución. Yo no tengo exactamente la cifra, pero el informe de esta consultoría era súper. Y decía, pues, muchas horas hombre se pierden en este trabajo. Hay ministerios que tienen todo un piso revisando comprobantes de viáticos. El sol, 2 soles, los decimales. Dijeron, eso es una locura, es una pérdida de tiempo. Y nos comentaron que en la República de Yugoslavia, es un país ubicado en el viejo mundo,
y parece que lo van a implementar en el Perú, seguramente van a estudiar cómo va a hacer todo esto. Allá la entrega de viáticos es como un derecho que le corresponde a la persona. Te dan tus viáticos y tú ves cómo gastas. Y eso hacen algunas empresas en el Perú. Por ejemplo, hay universidades que tú vas a dictar fuera de Lima y te dan tus viáticos, ¿no? Te dice, señor, firma acá y no rindes, no rindes. O sea, dicen, ya usted de dónde se queda, ¿no? Usted si quiere se queda en un hotel de 5 estrellas o 1000 estrellas o 1 estrella. Usted ve si come un ceviche, un pollo a la brasa, no sé, una pachamanca, un cuy chaitao, un rocoto relleno, pero eso depende de usted. ¿De acuerdo? Usted no rinde, es suyo. Es práctico. Esta universidad no pierde tiempo con su personal, está revisando esos céntimos, ¿no? Y que si se devolvió y corrige, y que este formato, paso. Entonces la consultora dijo, se pierde mucho tiempo. Y por ahí están pensando en eso, de que el viático sea un derecho, ¿no? Algo así. 2, el T6. El T6 es un documento autorizado por el Tesoro Público Peruano. Es lo mismo que una papeleta de depósito. Es decir, yo voy a un banco y quiero depositar dinero a una cuenta corriente y el banco me va a decir, oye, llena la papeleta de depósito. Correcto. Pero cuando yo quiero hacer un depósito en una cuenta del Banco de la Nación, que hemos hablado hoy día mucho de las subcuentas del Tesoro Público, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Para hacer un depósito, tengo que, ¿cómo se llama esto? Registrar un documento llamado T6. T Tesoro y el número 6. No es un número cabalístico, fue un número que se creó en forma correlativa. Y vamos a trabajar el T6. Muy bien. Ese T6, miren, ¿qué implica? Registrar en el CIAF, ir al Banco de la Nación, hacer una cola inmensa y depositas el T6. En la tarde hay otro grupo de T6, hablando de un ministerio, los ministerios del Perú, 19 ministerios, incluido la presidencia del Consejo de Ministros. Igual, ¿no? Voy nuevamente al banco, cola y cuántas horas, hombre, se pierden todo eso. Entonces nos contaron, justo la consultora, que en Chile, por ejemplo, el T6 es distinto, es automático. O sea, tú no tienes por qué moverte al banco. Desde el CIAF, en Chile manejan el SICFE, María, ¿ya? El SICFE. Así como en Guatemala también se llama CIAF, pero en Chile se llama SICFE, ¿ya? Se llama SICFE. Se genera en forma automática. Es decir, el tesorero no tiene por qué perder su tiempo. Entonces, lo que sí sé es que la consultora está trabajando esto para que eliminen el T6. ¿Cuándo será? Será el 2021. Pero ese es el nuevo meta, la nueva meta que tiene el Tesoro Público, ¿ya? Que me pareció súper interesante. A ver, ¿qué más dice acá? Perfecto, gracias. La moneda, Wilson, es el Quetzal, ¿no es cierto? Ok, gracias. Gracias, Wilson. Dice, ya acá, Bartolomé dice, en el caso que se le adeuda, acá el tipo de cambio, Wilson, un sol peruano vale 3.60. 3.60 es el monto equivalente en el tipo de cambio en Perú. En Chile, ¿cuántos pesos? Bartolomé dice, en el caso de que se le adeuda a un trabajador y se debe pagarlo mediante una planilla, pero ya han pasado meses que ha dado el servicio y no tiene certificación, ¿cómo se puede regularizar? Wow. Eso es complicado, Bartolomé, porque desde el punto de vista presupuestal solamente se reconocen aquellos gastos que han sido certificados. Yo entiendo que te han mandado a hacer un trabajo sin ver la parte presupuestal. Ahí sí puedes tener problemas. Ahí quizás se van a hacer los desentendidos porque no tienes contrato seguro, ¿o sí? No creo, porque antes que firmes un contrato está la certificación presupuestal. Es un poco complicado, ¿no? Un poco complicado esto. Y Es genial. Y María dice, bueno, yo soy peruana, dice, ¿no? Y está con la papa, dice. Igual. Gracias, María Serna, y bueno, a todos los que han participado el día de hoy con sus preguntas, sus comentarios, ahí está también, ¿no? El tipo de cambio. Muchas gracias a todos ustedes y también al doctor Marlon Prieto por el desarrollo del curso el día de hoy. Ayer también hemos estado desarrollando el curso de cierre contable, ya para los que no
no han podido conectarse, el video está grabado en la página de ENCAP aquí en Facebook, ¿no? Para que puedan revisar también la transmisión. Listo, doctor Marlon, entonces con ello terminamos esta transmisión. Bueno, ¿algún comentario adicional para finalizar? No, creo que ya ninguna. Ya está, creo que hemos avanzado un poco. A seguir estudiando nada más. ¿Qué recomendaciones daría, doctor, para los que están en el área de tesorería para el año que viene? Bueno, revisar las directivas que tiene el Tesoro Público, todas están publicadas en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, las resoluciones electorales, los comunicados, las directivas, las leyes, revisen, ¿no? Y como dije, hagamos directivas internas en nuestra institución para que eso tenga más peso al momento de hacer las cosas, ¿no? Eso, jóvenes, y bueno, feliz Navidad a todos.